versículo 16. Es la lectura de la Escritura y si usted lo va encontrando, nuestra costumbre es ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Muy bien. Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 16. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Oramos. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí delante de tu presencia, dándole infinitas gracias por esta preciosa oportunidad. Declaramos lo que la misma Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Señor. Gracias, mi Señor y Rey, porque todos estos registros bíblicos que están aquí en la Santa Biblia, Señor, aunque fueron acontecimientos de pronto que transcurrieron hace muchos años atrás, sin embargo podemos notar cómo esa palabra, Señor, se hace viva para cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos dará en esta hora. Le rogamos, como siempre, que toda nuestra atención solamente sea en usted y en su santa y divina palabra, que no haya ningún elemento distractivo que nos robe la bendición que en esta hora, Señor, tenemos de poder, Señor, estar junto a nuestros hermanos, estar delante de su presencia. Gracias, mi buen Padre Celestial. Oramos por la iglesia de los niños, nuestros hermanos en servicio y todos los que nos damos cita en este lugar, que como siempre, Señor, seamos muy edificados a través de su palabra, a través de la comunión, Señor, con usted y también con cada uno de nuestros queridos hermanos. Gracias, Señor, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primeramente, hermanos, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por darnos una vez más esta preciosa oportunidad de estar en su casa. El jueves estuvimos con nuestros hermanos en la ciudad de Osorno, fue un tiempo precioso. También con ellos fuimos maravillosamente bendecidos con el compañerismo, la amistad, el amor recíproco entre los hermanos, como también por la presencia de nuestro Señor y también su palabra. Así que gracias al Señor pudimos cumplir este deseo. Hace bastantes días que no íbamos a ver a nuestros hermanos, pero estuvimos bendecidos el jueves pasado, en la razón que ustedes no nos vieron acá en el culto, en la reunión. Pero qué bueno que hemos llegado con felicidad y estamos una vez más en este lugar para seguir meditando en el consejo de la palabra del Señor. ¿Ya? Lo he dicho en la oración, lo recordamos a través también de la Escritura, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Y uno puede leer muchos libros de buenos autores, de mucha venta a nivel mundial, pero no tienen la particularidad que tiene la palabra del Señor, que se hace viva para cada uno de nosotros. Y es la razón
que es un alimento venido de los cielos y que a pesar de que estos incidentes del ministerio de nuestro Señor acontecieron ya aproximadamente más de 2000 años, sin embargo, esta palabra hoy día es para nosotros. Es una palabra que tenemos para nosotros y hemos estado mirando el ministerio de nuestro Señor y la semana pasada vimos el hombre de la mano seca. Y una de las características, como dice el versículo 7 del capítulo 6, dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo los sanaría a fin de que acusarle. Es decir, las hostilidades contra la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya se estaban mostrando de manera cabal en el ministerio del Señor. Tal vez él llevaba aproximadamente un año que inició su ministerio terrenal. Sin embargo, aquí empezaron a salir quienes serían los oponentes al ministerio del Señor y desafortunadamente eran los religiosos de la época. Desafortunadamente, porque alguien puede meter en un solo cajón, ¿no es cierto?, la religión y decir, bueno, da la impresión que esto todo tiene que ver con Dios, con su palabra. Sin embargo, hay personas en el campo de la religión que están muy lejos del Señor, de su propósito y de su voluntad. Y es así que nosotros vimos la semana pasada y hemos estado viendo cómo estos religiosos de la época estaban ahí para, ¿no es cierto?, contrarrestar el ministerio de nuestro Señor a ver si en el día de reposo lo sanaría. Porque para ellos, según sus tradiciones, según los agregados que le habían dado a la palabra del Señor, si se sanaba a alguien en el día de reposo era un trabajo. Y si era un trabajo, definitivamente era algo que no correspondía de hacer y por lo tanto la persona era condenada para aquello. Pero nosotros aprendimos que el Señor es más que el día de reposo. Amén. El Señor es más que el día de reposo y Él, ¿no es cierto?, siempre está extendiendo su gracia y su misericordia a favor de los necesitados, a favor de aquellos que necesitan la ayuda de Él. En este caso, como vimos la semana pasada, este hombre de la mano seca. Y ahí también aprendimos conceptos muy importantes como era, ¿no es cierto?, el tema que aquel día de reposo era del Señor, ¿ya? Y que hoy día, si bien es cierto, nosotros no tenemos un día en particular, pero se nos hace más fácil. Tenemos la bendición del primer día de la semana, como es hoy día, juntarnos para poder también honrar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y este día que la iglesia lo empezó a observar desde el primer siglo, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos ha servido, ¿no es cierto?, para establecerlo como un día especial para nuestro Señor. Y aquí estamos, con la ayuda, la gracia de Él, hemos llegado para hallar el descanso en nuestro Señor. El Señor en su palabra dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y aquí estamos, de seguro más de alguien ha traído, ¿no es cierto?, situaciones difíciles, complicadas, de toda índole, emocional, espiritual, no sé, de pronto económica. Pero aquí está el hacedor de descanso, el que nos hace descansar, el que toma nuestra carga. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, dice el Señor. Entonces, qué bueno
poder, ¿no es cierto?, apartar este día porque es del Señor. Es importante, hermano, saber aquello que nos dijo la palabra del Señor. Y hoy día vamos a ver un tema bastante corto, por lo que se deja ver en la lectura de la palabra del Señor, y que tiene que ver con la elección de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles del Señor. Ahora, para contextualizar un poquito la palabra del Señor, uno cuando mira alrededor y ve tanta necesidad, tanto sufrimiento, y ve un mundo abrumado, un mundo prácticamente que hoy día más que nunca a través de las comunicaciones se saben las noticias, las buenas y las malas, pero generalmente noticias malas que están sucediendo alrededor del mundo cuando se oyen guerras, rumores de guerra. Todos los días escuchamos este tipo de noticias. Las víctimas de la guerra, enfermedades, delitos, pobreza, problemas familiares, problemas personales. Todo esto es como el pan de cada día. Y aquí estamos, y cuando uno, ¿no es cierto?, se encuentra por la gracia de Dios en la fe en Dios, y su vida está dentro de la cristiandad, sabemos que Dios es la única respuesta para todas las problemáticas del mundo. Amén. Estamos de acuerdo que Dios podría ser la única respuesta para todas las problemáticas del mundo, pero para lo cual las personas necesitan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahí estaría, ¿no es cierto?, como una enmienda, como un arreglo, para que de alguna manera las personas teniendo al Señor Jesucristo dentro de su corazón, su agobio, su inquietado corazón, su problemática empiece, ¿no es cierto?, a decantar. Seguimos de pronto con situaciones difíciles. El mismo Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero sin embargo, cuando Él está dentro de nosotros, en nuestros corazones, todo es más llevadero. Me recuerdo al apóstol San Pablo cuando mandaba esas cartas desde la prisión, y especialmente a los hermanos de Filipo les decía, regocijaos siempre en el Señor. Y alguien podría decir, Pablo lo estaba pasando, estaba en la mejor fiesta, tenía la mejor posición económica, estaba toda su familia al lado de él. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Pero dentro de él la presencia del Señor, del Divino Maestro, lo hacía, ¿no es cierto?, sobreponerse a esa problemática tan difícil. Y aún cuando estaba a punto ya de partir rumbo al martirio, cuando el verdugo ya iba a levantar aquella guillotina para cortar su cabeza, él podía decir con plena libertad, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está preparada, ¿no es cierto?, la corona de justicia que me dará el Señor, no solamente a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Entonces, en medio de la zozobra, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, si el mundo conociera la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermano, tendríamos un mundo que de alguna manera enmendaría su camino. Pero hoy día están todas estas complicaciones y ahí estamos en la palabra del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él conocía que su ministerio iba a caducar en 3 años. Y por lo tanto, Él tenía que hacer una elección de personas que pudiesen proyectar su ministerio a través de las edades,
hasta la segunda venida del Señor, de tal manera que aquí empezamos a ver que Él va a hacer una elección de 12 hombres comunes y corrientes, que a través de la elección de ellos van ahora a multiplicar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos observar que nuestro Señor estableció la base de su iglesia a través de la elección de los 12 apóstoles. Esto no fue una cosa emocional, no fue un tema improvisado, fue un plan netamente guiado por el Señor, por su Espíritu Santo y el propósito eterno de Dios. Y esa es la razón que hoy día estamos para observar estos versos que nos van a hablar de una manera simple pero importante esta elección de los 12 apóstoles. Dice el versículo 17, que ya correspondería para el próximo domingo, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Entonces, Jesús recorría toda la región del norte de Israel, dice la Escritura acá en el versículo, en toda Judea, Jerusalén, Tiro y de Sidón, y las multitudes lo seguían. Pero su voz no podía llegar a todos los lugares, aunque también se muestra aquí en la palabra del Señor Tiro y Sidón, ya lugares geográficos ajenos a Israel, con poblaciones no judías. Sin embargo, su voz no iba a poder recorrer todos los villorrios, todas las ciudades, todas las poblaciones o el mundo entero a través de su ministerio terrenal de 3 años. Por eso, ahora tiene la misión de designar a hombres capacitados para hablar, para predicar, para actuar en su nombre y hacer todo aquello que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el evangelio del reino. Y aquí va a empezar esta elección, y esta elección va a ser una elección soberana del Señor. Generalmente cuando hay elecciones, especialmente en asamblea o en ciertos lugares, las elecciones son a través de votaciones. Y, por ejemplo, una asamblea sindical, que vamos a renovar la directiva, los sindicalistas y toda, ¿no es cierto?, esa asamblea dicen tenemos que renovar la directiva, y hay candidatos y se presentan, ¿no es cierto?, esas votaciones hasta que está el cuerpo directivo elegido por la asamblea. Pero en este caso, hermano, la elección de los 12 apóstoles es una elección soberana del Señor. ¿Ah? No fue una elección, ¿no es cierto?, que de pronto los mismos hermanos o los seguidores del Señor, que de pronto se constituían en multitudes que estaban también y andaban detrás del divino Maestro, como que hubiesen hecho una elección. No hubo votaciones, no hubo azar, sino que la palabra del Señor nos mostrará cómo el Señor de manera personal va a hacer esta elección de cada uno de nosotros. Y esto nos va a mostrar su soberanía. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es soberano? ¿Ah? Él es soberano, Él tiene autoridad. Y esa autoridad le va a dar a Él también llamar
hombres diferentes, de diferente categoría, de diferentes capacidades, uno sobresaliente en personalidad y a otros también que les va a cambiar el nombre, porque el nombre siempre da la identidad de algo en particular. Y ahí tenemos a Simón, que sería llamado también Pedro, el gran apóstol Pedro. Sin embargo, el Señor le dijo roca. El Señor le dijo roca. A Santiago y Juan también lo llamó Boanerges, que en sentido literal sería hijo de trueno, es decir, de carácter intenso y apasionado. Porque de alguna manera el Señor, a través de estos nombramientos, estaba identificando las características tan interesantes que el Evangelio del Reino requería para, ¿no es cierto?, cumplir la función una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Ahora, la palabra del Señor nos habla que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 12. En los días que nosotros hemos visto, donde Él tiene, por ejemplo, la pregunta del ayuno, donde los discípulos recogen espiga en el día de reposo, donde Él sana al hombre de la mano seca. Durante todos esos acontecimientos, dice el escritor Lucas, en aquellos días Él fue al monte a orar. Él fue al monte a orar. Y la primera pregunta, hermanos, la primera reflexión que nosotros deberíamos hacer, y nuestro Señor Jesucristo, ¿necesitaría orar? Esa sería nuestra primera reflexión sencilla que tenemos que, ¿no es cierto?, ahora tener, porque sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él tiene, ¿no es cierto?, una naturaleza que lo identifica como 100% hombre y 100% Dios. En su divinidad, tal vez no necesitaba orar, pero sabemos que Él estaba en su ministerio terrenal, estaba en su humanidad, y así como cada uno de nosotros, Él necesitaba también tener comunión con el Padre y orar e ir a la presencia del Padre para también poder tener esta claridad total de quién iba a llamar. Recuerde que cuando ellos salieron y estaban desgranando las espigas en el día de reposo, no andaban 12 discípulos, andaban varios, muchos más seguidores del Señor, pero la idea era la elección de los 12, de 12 apóstoles. Y es la oportunidad que el Señor entonces, Él fue al monte a orar. Él se distancia de las multitudes de sus discípulos y se va a una elevación, a un monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. La decisión que venía era una decisión trascendental, porque Él iba a colocar el peso del ministerio, de su ministerio, en manos de estos 12 asignados, designados apóstoles. Y por lo tanto, no era, ¿no es cierto?, una elección simple, era algo importante. Y para algo importante, en su naturaleza humana, en su naturaleza, ¿no es cierto?, de Emmanuel, Dios uno, igual a nosotros, era menester poder estar en la presencia del Señor, en comunión con Él a través de la oración. Y aquí rápidamente, hermano, salta lo que es para nosotros alguna enseñanza básica y fundamental, que muchas veces nosotros erramos, nos equivocamos, hacemos malas elecciones, equivocamos el camino. Elecciones, siempre lo hemos conversado, las elecciones que hacemos en la vida son éxito o fracaso.
Y generalmente cuando nuestras elecciones son elecciones fracasadas, ahí habitualmente es que hemos tomado la iniciativa por nuestra cuenta. De pronto nos hemos ido a la presencia del Señor, a estar con Él para recibir de Él la guianza a través de su palabra, especialmente, que se pueda abrir delante de nosotros para entender cuál es la voluntad de Él. Y por eso esta primera partecita, el Señor no teniendo que orar en su etapa o en su ser divino, pero en su encarnación, en su humanidad, dice la Escritura que Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es difícil, hermano, orar un tiempo prolongado. No es fácil. De pronto, tal vez 30 segundos podrían ser nuestras oraciones. Y tendríamos que ser muy veraz porque estamos delante de la presencia del Señor. Pero mire el ejemplo que nos está dando el Señor de tener un tiempo continuo, de tener un tiempo prolongado delante de la presencia del Señor, me imagino. No lo dice acá la Escritura, lo que era su momento de comunión. Pero cuando uno está en comunión con el Señor, no solamente conversa con Él y lleva todo el rato la iniciativa, sino también tiene que escuchar la voz del Señor. Esa es una de las fórmulas, ¿no es cierto?, que se prolonga el tiempo de comunión entre un creyente y el Señor. Es como una conversación, la conversación entre nosotros. Qué lindo, hermano, cuando conversamos, uno plantea un tema, el otro está escuchando, luego también conversa, se introduce a la conversación y así a ida y vuelta. Esa es un momento de comunión entre dos personas. De la misma manera, con el Señor, no solamente, hermanos, tenemos que hablar, sino que también tenemos que escuchar al Señor. Y para nosotros nos resulta fácil escuchar la voz. No tenemos que ser súper espirituales para decir, hermano, el Señor me habló. El Señor siempre nos habla a los creyentes a través de su palabra. Y podemos tomar un trozo de la Escritura y cuando estamos leyendo esa porción bíblica, podemos transformarla en una oración a la presencia del Señor. El Señor nos habla por su palabra y luego nosotros le hablamos a Él. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos que nuestro tiempo de comunión contigo, que esta etapa de conversación contigo, donde hablamos y también escuchamos, sea un tiempo de calidad delante de la presencia de Él. Amén. Que así sea, hermanos, las mejores decisiones que nosotros tomemos en la vida y que traigan resultados preciosos y de bendición a nuestras vidas es justamente yendo a la presencia del Señor. Y esto es lo que nos resulta. Y esta era la responsabilidad de nuestro Señor. Y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque un amigo pobre de la cristiandad justamente es la oración. Y nos encanta conversar. Si nosotros nos diéramos 5 minutos de recreo ahora para conversar, este templo se llena de conversación, ¿así? Amén. Conversamos y nos recordamos y se escucha un murmullo fuerte, pero si decimos 5 minutos de oración nos cuesta. Pero pidámosle al Señor que cada uno de nosotros podamos entender la necesidad. Si nuestro Señor Jesucristo, nada menos que Él se presentó delante del Padre toda la noche para orar, con mayor razón cada uno de nosotros, hermano. Con mayor razón cada uno de nosotros. Él nos bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Versículo 12. Dice, y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. El versículo 13, muy bien, ahí lo tenemos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Llamó a sus discípulos. ¿Cuánto? De seguro andaban muchos. Insisto, los que espigaban con él, desgranaban las espigas, en fin, todo, cuando fueron atacados por los fariseos. Era una buena cantidad de discípulos, pero tenía que escoger solamente a 12. Solamente a 12. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escogió a 12. ¿Por qué habrá escogido a 12? De pronto, en estos últimos tiempos, está un poquito manoseada la palabra 12, el gobierno de los 12, en fin, y todo aquello que hemos escuchado hace 15, 20 años atrás. Pero los 12 evocan también las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel fue asentado en 12 tribus y aquí nosotros podemos mirar que el Señor ahora, después que ha terminado la función con Israel, porque dice en la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le ha dado potestad de ser llamado hijo del Señor. Cuando el Señor viene y muere en la cruz del Calvario, inicia el peregrinaje un nuevo pueblo. Ya no sería la nación de Israel como el pueblo que iba a ser el ejemplo para las naciones en el Antiguo Testamento, sino ahora iba a ser la iglesia del Señor. Y la iglesia, al elegir ahora 12 apóstoles, se estaba mostrando la restauración de un nuevo pueblo que vendría a existencia. La iglesia no es Israel, hermano. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. En la iglesia, hermano, caen todo tipo de nacionalidades, tanto judío, israelita, en fin, árabe, lo que quieran, hermano. Y alguien preguntará, ¿y los árabes también? Por supuesto. Por supuesto, todas las personas que confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal empiezan y forman parte de la iglesia del Señor. Entonces aquí se está levantando, se está restaurando nuevamente el pueblo que en el Antiguo Testamento le había fallado de tanta manera al Señor. Sin embargo, Dios había elegido a Israel, pero ahora, después del Calvario, hay un nuevo amanecer. Hay una nueva entidad preciosa, maravillosa, la iglesia del Señor. Dice la Escritura que a la iglesia del Señor Él la ama más que la niña de sus ojos. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que sentirnos extremadamente amados por el Salvador de nuestras vidas, hermanos. Y repetimos varias veces de este lugar cuando las personas dicen nadie me ama, nadie me quiere, no me saludaron, estoy mal. Hermano, da lo mismo, siéntase amado por el amado de nuestras almas. Él no falla, Él se mantiene fiel. Él nos ama, como he dicho, más que la niña de nuestros ojos. Por lo tanto, la elección de 12 apóstoles no es que iba a replicar o que nosotros íbamos a ser Israel, no, de ninguna manera, sino que Él iba a restaurar nuevamente su pueblo, que Él iba a dejar aquí en la tierra para que seamos luz y sal en medio de un mundo desabrido. Así que aquí está llamando a estos 12 y cuando era de día, es decir, pasó toda la noche y cuando vino el alba, cuando aclaró, cuando era de día, dice el versículo 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles.
enviados con una autoridad divina, como embajadores que van a hablar y que van a actuar también como la persona de su Señor. Y la idea era que a través de estos 12 se perpetuaría a través de las edades y del tiempo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda confianza. Amado en el Señor, Él cuando llama a esos discípulos, porque nosotros vamos a mirar de manera tangencial, superficial, los nombres y algunas características de ellos, no había mucho que fiar en estos hombres. Pero qué bueno es el Señor, porque el apóstol Pablo, mirando su insuficiencia, su incapacidad, dijo: doy gracias al Señor. Y doy gracias al Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad, nuestra deficiencia. Tenemos que reconocer que muchas veces aún le hemos fallado al Señor. Pero Él se fía de nosotros. Se fía de nosotros. Y va a elegir de los muchos que tenía ahí como sus seguidores solamente a 12. Y estos 12 ahora se edificaría la iglesia, porque la palabra del Señor en Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. Entonces, la función de ellos no era cualquier función, era ser la base, la estructura de lo que iba a quedar pendiente después del ministerio de nuestro Señor y que iba, ¿no es cierto?, a traer la bendición al mundo entero con la llegada del Evangelio. Entonces, qué interesante, amado en el Señor, estos apóstoles que no tienen que ver muchas veces con ciertos apóstoles que hoy día se van nombrando por doquier. Estos eran únicos, fueron únicos porque ellos tenían que establecer la base de las Escrituras. Amados en el Señor, ellos tenían que establecer todo lo que era del reino del Señor. Y por lo tanto, una vez que se cerró el canon de la Escritura, ya no hay nuevos apóstoles. Ahora, muchas veces dentro de las congregaciones se usa también la palabra apóstol para designar a una persona que tiene tutoría sobre muchas iglesias o un rango súper especial, pero ya como estos apóstoles que el Señor designó, ya no hay más, hermanos. Ya no hay nadie más. Ellos sentaron, ¿no es cierto?, el fundamento y sobre el cual la iglesia del Señor Jesucristo ha sido edificada. Entonces, hay personas, ¿no es cierto?, que quieren un rango de autoridad dentro de las congregaciones y obviamente los nombres le empiezan a quedar muy pequeños y ahí aparecen ciertos apóstoles. Pero el tipo de apóstoles que nosotros vemos en la Escritura son estos que nos muestra la palabra del Señor. Ahora, la palabra apóstol significa también enviado. Pero ahí podríamos tener muchos apóstoles. Podríamos, ¿no es cierto?, dar como una equivalencia la palabra misionero. Aquel que se levanta, ¿no es cierto?, con el llamado del Señor a predicar a un lugar diferente, a una región diferente del país o del mundo. Él podría ser un apóstol, entre comillas, más bien dicho, un misionero de la palabra del Señor. Pero en la calidad de estos apóstoles ya no. Y aquí, amados hermanos, empezamos a ver la lista. Y la lista es variada porque nos encontramos con Simón. Si uno quisiera estudiar o enseñar acerca de los 12 apóstoles, tendríamos que hacer tal vez una serie de muchas enseñanzas, de muchos sermones. Hay hombres, estudiantes de la Biblia que han hecho estos trabajos, pero son
prácticamente ilimitado, falta tiempo para mirar cada una de las biografías, pero son enriquecedoras, amados en el Señor, viendo la variedad de personas que el Señor llama. Por ejemplo, aquí tenemos a Simón, a quien también llamó Pedro. Y este Simón, nosotros lo conocemos como una persona impulsiva, generalmente a cargo o dirigiendo al grupo apostolar, pero él no fue el primero que fue llamado, porque realmente tenemos la impresión que así fue, pero no. Sin embargo, él tenía muchas características y la que destacaba también era que era una persona impulsiva, de un carácter firme y que de pronto por ser rápido en actuar también se equivocaba. También la palabra del Señor aparecen otras personas como Juan, que era un hombre sabio, una persona, el apóstol Juan, el apóstol del amor, ese apóstol precioso, ¿no es cierto?, que nos legó el Evangelio de Juan, que en esta iglesia estuvimos también predicando los días domingos y también en nuestros grupos de vida, una enseñanza pero extraordinaria, el apóstol del amor, y Juan también, ahí lo vemos en su libro de Apocalipsis, amén. Entonces, hay personas eminentemente sabios, otros más rústicos. Mateo, por ejemplo, también recaudador de impuestos. Simón el Celote, un patriota que es lo único que quería, ¿no es cierto?, poder restaurar el reino de Israel. Algunos otros apóstoles desconocidos, modestos, prácticamente quitados de bulla, que no brillaban en pensamiento ni en liderazgo. Sin embargo, ¿de quién era la elección? Era la elección del Señor. Él elige a quien quiere. Inclusive la palabra del Señor nos muestra a todos estos apóstoles. Dice a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y alguien dice acá, entonces el Señor se equivocó con este último, porque lo otro, claro, unos tenían más facilidades para unas cosas, otros para otras, pero este llegó a ser el traidor. Bueno, el Señor lo eligió y ustedes saben que nada ni nadie perturba el plan de Dios. Amén. Nada ni nadie va a perturbar el plan de Dios. Y a través de este Judas Iscariote se iba a cumplir el propósito que el Señor había establecido de ir a la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos amados, esto nos enseña que los privilegios por sí solos nos salvan. Porque este Judas, siendo, ¿no es cierto?, una persona cercana a nuestro Señor y teniendo responsabilidades, tal vez muchas veces hizo liberación, tal vez muchas veces sanó enfermos y muchas veces predicó grandes sermones porque él tenía a su maestro de primera mano para escuchar y aprender de él. Pero sin embargo, los privilegios por sí solos nos salvan. Es muy importante cuando vivimos en medio de una sociedad, en medio de conglomerados y especialmente en grupos cristianos donde las personas buscan privilegios, hermano. Porque da la impresión que el privilegio me va a traer alguna prebenda que va a favorecer mi vida. Pero aquí en Judas Iscariote vemos por sí solo que él tuvo el mayor privilegio, ¿no es cierto?, a su favor, pero él no lo aprovechó. No aprovechó de entregar verdaderamente su corazón a nuestro Señor Jesucristo, y que esos grandes privilegios que él tenía de ninguna manera le permitieron la salvación.
Pero el propósito del Señor ahí estaba listo, estaba dispuesto, porque aunque Él, ¿no es cierto?, fue descartado dentro de los grupos de los apóstoles, sin embargo, la obra del Señor siguió sin ningún problema, porque nada ni nadie puede detener los planes que el Señor tiene con su pueblo. Ni aunque se levante el infierno, dice la Escritura, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, hermano. Y de eso debemos estar seguros, porque en la palabra del Señor, por lo tanto, aquí hay un desertor. Y alguien dice, hoy se cayó uno de los pilares. Posiblemente era uno de los pilares, pero al Señor nada le ha pillado y le pilla de sorpresa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los 12 apóstoles no son solo figuras históricas, son el fundamento de nuestra fe y de la iglesia viva. Y de ahí, ¿no es cierto?, empieza a establecerse lo del Señor. Él lo guió, lo enseñó y después lo dejó a ellos para que generación tras generación conociéramos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 12 hombres de diferentes personalidades y ahí, amados en el Señor, de diferentes talentos, he dicho, unos más sabios, más entendidos, más ilustrados y otros muy sencillos en su proceder. Sin embargo, nos recuerda, amado en el Señor, que Él construye su iglesia. El Señor construye su iglesia no sobre las personalidades de las personas, sino que construye su iglesia por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de pronto esperamos el carisma. Hoy me gusta a mí el pastor que se pasea por que baja, que predica en medio. Amados hermanos, nunca el Señor va, ¿no es cierto?, a construir su iglesia por el carisma de nadie. Hermano, Él va a construir su iglesia por su palabra. Cuando se enuncie su palabra, cuando se hable de su palabra, el Señor va a estar edificando su iglesia. Amén. Entonces, hermano, qué bueno, qué grande el Señor que levanta este grupo tan disímiles de personas y los constituye sus apóstoles para que ellos establezcan la base de la fe. Y de ahí, con esos 12 hombres, ahí empieza de manera extraordinaria a multiplicarse el evangelio por todo el mundo. Y vemos a un Pedro, ¿no es cierto?, que en un momento de debilidad niega a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él es restaurado, se puede levantar con personalidad y predicar a voz en cuello y 3,000 personas venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante. Y la pregunta que deberíamos hacernos antes de irnos a nuestra casa: ¿nosotros vemos las multitudes como las vio nuestro Señor Jesucristo? Nosotros miramos con el corazón del Señor que Él dijo, ¿no es cierto? Y cuando miraba las multitudes, las veía como ovejas que no tenían pastor. De pronto estamos muy ocupados, y así inicié la introducción de esta enseñanza, con los problemas, con las dificultades del mundo, con el agobio que tienen las personas que van, ¿no es cierto?, en esta vida presente desarrollándose. Pero la pregunta, nosotros sentimos la compasión que nuestro Señor tenía por las multitudes y que le fue también endosada, traspasada a estos 12 apóstoles. Sería una buena pregunta. Nos sentimos abrumados por las necesidades, por las problemáticas de las personas, ¿no es cierto?, que no conocen al Señor. Y si eso, hermano, eso debiera pasar en cada una de nuestras vidas. Y si está pasando, nuestra misión es sanarlo y salvarlo. Esa es la misión que nos ha dado el Señor. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque el Señor no nos eligió como apóstoles para establecer la base de la fe, pero nos ha elegido
para traer, ¿no es cierto?, a aquellos que están en la oscuridad, en la perdición del mundo, traerlos al camino de la fe. ¿Y cómo lo ha hecho con nosotros? Hermano, lo ha hecho eligiendo y llamando personas de diferente naturaleza. Inclusive la Escritura dice, ni lo mucho sabio, ni lo mucho entendido ha elegido Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendita por la variedad de personas que Él ha llamado para que nosotros podamos también seguir cumpliendo el mandamiento del Señor de ir y seguir haciendo discípulos a todo el mundo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quiero terminar ya en esta hora, como ha pasado el tiempo. Por favor, póngase en pie. Voy a terminar. Hay una historia, hay una leyenda de una conversación entre el Señor Jesucristo y el ángel Gabriel. Esta es una leyenda. Cuando el Señor llegó a los cielos y está esta conversación. Y el ángel Gabriel le pregunta, ¿y cómo se enterará el mundo de la obra maravillosa, portentosa que tú fuiste a hacer ahí a la tierra y ahora ya estás acá y te viniste y lo dejaste solo a la gente? ¿Cómo se enterará el mundo de toda la gracia derramada sobre el mundo? El Señor le respondió, bueno, tengo un pequeño grupo de amigos a quienes le he pedido que lo publiquen. Y el ángel Gabriel interrumpe, ¿pero qué pasaría si por alguna razón te fallan y no lo hacen? Y la respuesta del Señor, no tengo otro plan. El Señor podría haber tomado ángeles, podría predicar como va a predicar en el tiempo final, cuando se oye una voz, ¿no es cierto?, en todo el orbe y en los cielos, donde dice, temed a Dios y darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El mar y la fuente de las aguas podría ser la voz audible del Señor predicando. Podría tomar ángeles, podría tomar algo inanimado, porque para el Señor no hay nada imposible. Pero nos eligió a nosotros para que a través de nosotros prediquemos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nos eligió a nosotros y la pregunta es, y si por alguna razón te fallan, y si por alguna razón no lo hacen, la respuesta del Señor, no tengo otro plan. Los dejé a ellos, solamente lo he dejado a ellos para que pueda extenderse mi evangelio. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que tomemos la tremenda responsabilidad, así como eligió 12 de diferentes personalidades, estratos sociales, educación, así también lo hace con cada uno de nosotros. Pero el propósito del Señor es, ¿no es cierto?, poder a través de nosotros llegar a aquellos que aún no lo conocen. Cuando están listos para responderle al Señor. ¿Cuántos están listos para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con su vida, con su testimonio, con su manera de accionar, con su manera de actuar? Amados hermanos, de pronto tal vez con la boca cerrada, un evangelio de silencio, pero el evangelio de silencio con un testimonio precioso y claro puede hacer que la otra persona pregunte, me gustaría ser como tú, y podamos decirle, es que hay algo precioso que ha sucedido dentro de mi corazón. Que Él nos bendiga en esta preciosa oportunidad. Y yo quiero que en esta oración final nosotros podamos mirar con los ojos del Señor y ver todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, en el Señor, todo lo que está viviendo las naciones de la tierra, aún nuestro propio país, y mirar cuán grande necesidad hay
que muchos puedan conocer al Señor. ¿Y cuál sería nuestra respuesta si el Señor no tiene otra alternativa? Somos la única alternativa de Dios, hermano. Somos la única alternativa. Él no tiene un plan B. Si usted no predica el Evangelio, si yo no predico el Evangelio, Él no tiene un plan B. Somos la única alternativa, porque Él nos tiene confianza, hermano. Él nos tiene confianza. Por eso Él nos llamó y tenía confianza en Judas. Desafortunadamente, Él no respondió a la confianza de Judas, pero Él está esperando que nosotros respondamos a ese precioso llamado que nos hizo el Señor. Cierre sus ojitos, por favor, y tenga un tiempo a la presencia del Señor, dándole gracias y decirle, Señor, que podamos mirar con la vista que Él está mirando al mundo. Gracias, gracias, nuestro Padre Celestial. Empiece a orar nomás, hermano. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has elegido de la diversidad de personas, ni mucho noble, ni mucho tal vez destacado dentro de la sociedad, pero de pronto lo vil, lo menospreciado del mundo, tú llamaste, Señor, para también mostrar tu evangelio, mostrar, Señor, la senda que nos lleva a la felicidad, que nos llega a la bendición y que nos lleva a la vida eterna. Señor, ayúdanos a mirar con tu mirada. Cuando vemos un mundo totalmente en crisis, cuando vemos las naciones de la tierra envueltas en las más grandes crisis, Señor, inimaginables, y las personas también sufriendo todo lo que esto trae aparejado, y temas personales también. Ahí estamos nosotros con una palabra de bendición, pero ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio. Ya no será la función tan fundamental que fueron de los 12 apóstoles, que tuvieron que sentar las bases del evangelio, que tuvieron que escribir de tu boca lo que vieron, hablar, traspasarlo aquí a tu libro y dejarnos la base de la fe. Ya no nos toca esa misión, ya no somos apóstoles, podemos ser misioneros. Cuando vamos a la casa de nuestros familiares, cuando vamos a la casa de nuestros amigos, cuando vamos a algún lugar y nuestro testimonio y nuestras palabras anuncian que hay un poder que puede salvar, que puede redimir y que puede tocar todo aquello que está malogrado en la vida de las personas. Señor, que podamos mirar como tú mirabas las multitudes que estaban como sin pastor y que estaban lejos de ti, Señor. Tú te has fiado de nuestras vidas, es por eso que nos llamaste. Tú tuviste confianza de nosotros, porque no tienes otra alternativa, porque no tienes un plan B para anunciar tu evangelio, para seguir proyectando tu reino en esta vida presente. Solamente nos tienes a nosotros los creyentes que podamos responder, Señor, a tanta confianza, a tan alto llamado que tú nos has hecho a cada una de nuestras vidas. Señor, enternece nuestros corazones en la necesidad espiritual de aquellos que están lejos de ti, porque si llegan a conocerte, Señor, aunque pasen zozobra en la vida, aunque anden en el valle de sombra y de muerte, no van a tener temor, porque tú estarás con ellos, así como lo has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor. Graba tu palabra en nuestros corazones. Bendice a cada familia, a cada hogar representado en esta preciosa congregación que estamos reunidos en este lugar, Señor. Y abre nuestros corazones para que, Señor, podamos andar en ti, en tu palabra y hacer tu preciosa voluntad. Y si hay alguien en esta mañana que aún no conoce a Jesucristo como el Señor de su vida, que pueda conocerlo en espíritu y en verdad, que sepa que el Señor murió ahí en la cruz del Calvario para llevar mis pecados, que Él fue enterrado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy vive para siempre.
usted, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú crees al mensaje del Evangelio, va a ser transformado por el poder de Dios. Que así suceda en más de alguien en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nosotros. Y mientras tanto, queremos decirte lo grande, lo maravilloso que eres a través del cántico, a través de la alabanza. Lo pedimos en esta hora por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.